tengo recuerdos del colegio secundario, ¿no? Porque justamente el tema parece ser que es la evaluación. Y los recuerdos que yo tengo era que teníamos miedo cuando alguien decía que nos iban a tomar una prueba. Era como una especie de compulsión para el estudio, como si te estuviesen amenazando todo el tiempo. Mirá que te tomo una prueba. Peor, cuando había mucho quilombo, alguien decía, saquen una hoja, y ahí se aquietaban las aguas totalmente del susto que nos agarraba. Entonces digo, ¿cómo funciona la educación ahí, no? Porque por ahí somos, no sé si demasiado bondadosos en el tema de la educación y lo que hay que hacer, comportarse como una especie de padre o de madre, pero también hay que ajustar alguna tuerca de vez en cuando. No sé, de esto seguramente sabe mucho Gabriel Brenner. Gabriel, ¿estás por ahí? Acá estamos también evaluándonos un Sí, poco. A ver, sí, esa palabra evaluación está tan incorporada en la vida sí, que quizás en un programa, y qué buena ocasión que sea el tuyo, Quique, está bueno ponerla bajo escrutinio. A ver, yo lo voy a hacer como vos bien dijiste, en lo que trabajo y lo que me gusta chapotear, que es en pensarlo en clave educativa o precisamente escolar. Pero ¿viste? Yo decía, Quique, preguntémonos, ¿por qué evaluamos? Hagámonos una pregunta, si justamente en este desconcierto absoluto, ¿qué nos haría mal agregar un desconcierto más? sí. ¿Por qué evaluamos? Mm, Para saber si sabemos, para saber todo lo que no sabés, Quique, mm. para mostrar que no sabes nada. No, pero Entonces, aparte da la impresión que también se autoevalúa el docente cuando hace una evaluación. A ver, bueno, ¿cómo... cómo- bueno, vos sos un avanzado. Yo creo que debería ser así. O Sí, sea, a ver, el periodista, el policía, el sí, docente, sí. digamos, cuando se autoevalúa, de alguna manera, yo creo que muestra eso de la condición humana que nos cuesta tanto mostrar, que es la fragilidad. Ah, Porque en claro. realidad vivimos un tiempo tan sometidos al éxito que, Quique, permitime que te diga, la fragilidad sería como un sinónimo de debilidad. Y, Sí. y eso es un triunfo de aquellos mercaderes no tan del bien. ¿Por Ah, qué digo esto? Porque yo creo que somos seres frágiles, sí. Quique. Y eso no significa ser débil, Mm, en el sentido que ser débil de alguna manera anticipa tu destino, mm, como un lóser o un fracasado, en las claro. lógicas en que se interpretan las cosas en la vida cotidiana. Entonces, vuelvo y digo, ¿para qué evaluamos? Y siempre está ganando el partido. Vos sabés que me gustan mucho las metáforas deportivas, Sí. esa idea que tan bien nos enseñó ese hombre, Michel Foucault, Mm, siempre está ganando el partido esa idea de que, y finalmente entonces, Quique, evaluar es para vigilar y castigar. Porque vos fíjate que cuando la evaluación sí. se reduce a control, y yo Mm, no digo que esté mal la palabra control, lo que mm. digo es cuando la evaluación solamente es control. O sea, Ah, el claro. control deja de ser un medio y se transforma en un absoluto fin. Sí. Cuando la evaluación es control, en realidad, además de empobrecer la relación humana, finalmente contribuye a un modelo de disciplinamiento, que es de donde venimos, Quique, y que actualmente se están redefiniendo Sí. bajo ciertos algoritmos y lógicas que están, por supuesto, bañadas, no digo en chocolate, pero sí en tecnología, Mm, en redes sociales sí. y en la última generación. Entonces, otra cuestión, ¿no? Vos sos un 4, o sos un 5, Sí. o sos un 6. Yo Mm, trabajo mucho en esto cotidianamente porque soy docente. Digo, la calificación es una herramienta de la evaluación, sí. pero para el sentido común y para mucha gente que no tiene por qué saberlo, porque el que mamá, papá, tío, abuelo manda al pibe a la escuela y que se ocupe el maestro, la calificación no es un sinónimo de evaluación, Quique. En todo caso, es una herramienta para evaluar. Porque vos fíjate que para mí lo más importante, desde hace bastante tiempo como docente, no es tanto la calificación, que sé que es lo que al otro le interesa, Sí. sino la devolución. ¿Por qué te Ah, digo esto? Porque ayer estuve corrigiendo. Y acá tengo, mira, acá tengo la pila, sí. no llego a mostrarte la pila, que Mm, me duele un poco la cabeza cuando termino de corregir, porque es un poco engorroso cuando son tantos para corregir, pero tengo acá, por ejemplo, acá tengo eh, tres de evaluaciones con 7. mm. Te las podría mostrar
y son una distinta a la otra. Sin embargo, para mucha gente ya está de 7. No, lo que Mm, vale es quizás la devolución, que es lo que yo, a lo que le pongo ganas cuando evalúo, porque el 7 es una arbitrariedad. Por claro. supuesto que de 6 para arriba, Sí. cualquier papá y mamá, tío, abuelo, tutor se queda contento. Si es 10, los Sí, llevó el domingo al encuentro con la familia. sí. Pero me parece que es importante decirte Eh, esto porque, en general, te reitero, la evaluación está presente todo el tiempo, no solamente en la escuela, ¿eh? En la familia, en mm, el trabajo, en el deporte. El tema es poder pensar para qué sirve la evaluación. Y vos dijiste algo importante, Quique. Mira, cuando se evalúa, no solo se evalúa al estudiante, mm, sino que cuando yo evalúo al estudiante, me guste o no, también estoy evaluando cómo le enseñé. Es lo que claro, antes decía vos. Entonces, claro. ojo con aquellos, a veces, y en esta época circulan demasiado, ojo con aquellos que sacan pecho, ¿no? Y se creen que son de excelencia, y cuando le preguntás por qué, la respuesta es porque se la llevó el 80%, porque reprobó el 80%. O sea, Eso. el, el, Sí. el indicador de exigencia y de excelencia es que Mm, se la lleva la mayoría. Entonces, la pregunta es, ok, pero vos, flaco o querida, ¿cómo enseñaste? Porque, a ver, mm, a mí la exigencia me interesa, pero ¿sabes qué? Que alguna vez también te lo dije, no la exigencia que tiene que ver con el rigor o con el dolor. Me interesa la exigencia de la hospitalidad. O sea, cuando en realidad la exigencia tiene que ver con que un pibe, por ejemplo, se pueda, yo te lo suelo decir de esta manera, a través de una evaluación o de una actividad de la escuela, sí. subir a ciertos mundos a los que Ujú, sería imposible acceder por propia cuenta o por cuenta de su familia. Entonces, ahí sí la exigencia se emparenta con una revolución copernicana, pero claro. en general lo que suele circular, y hay un sentido común muy instalado, Mm. es una relación entre la evaluación y la punición. O sea, Ah, mira, eh, sí. la evaluación tiene que ver con, en todo caso, premio y castigo. Y Mm, la verdad es que está complicada la sociedad y bien compleja como para reducirla a una cuestión binaria de sí. premio y Pero, castigo. Es como a ver, cuando... espérate un Sí, dale, poquito, dale, porque quiero salir del dale. concepto evaluación y Sí, entrar en la palabra que más usan los docentes, que es estoy corrigiendo, estoy haciendo una corrección, estoy corrigiendo exámenes. ¿Es corrección o es solamente puntuación? Te pongo un bueno, 7 y no te explico por qué carajo te puse un 7 o te eso. pongo un 3 y tampoco te lo explico, porque en realidad, ahora que lo pienso, un docente por ahí tiene 50 evaluaciones, 50 pruebas Muchos que más, corregir. claro. No puede corregir, tiene que simplemente puntuar, porque si no, dice en el punto número 3 y se lo anota con otra virome u otro color, acá te equivocaste en este concepto, porque el verdadero concepto, y ahí pero podrías corregir 3 Bueno, exámenes, ahí tenés no dos cosas 20, para... no Hay, 20. buenísimo lo que planteas, porque hay dos cosas para decir, Sí. bienvenido a tu comentario. En primer lugar, Mm, poder valorar con tu comentario y pensando en los oyentes que nos están escuchando, en la complejidad del trabajo docente y claro. muchas veces en la forma en que está pauperizada la condición del trabajo docente, porque como bien decís vos, corregir 50 aquí que a veces es 50 por 5 porque Sí, son 5 cursos claro. o son Sí. 4 de 30. O sea, Mm, y así las multiplicaciones, lo que te quiero decir es mm, que bien vale en estos tiempos en que se degrada lo público y sí. también la educación pública, Mm, lo importante que es que existan condiciones dignas de trabajo para que un docente pueda, lógico. digamos, Sí, sí, corregir sí. en condiciones dignas respecto de la capacidad y el tiempo para poder corregir y no tener que, tipo taxi, ir de una escuela a la otra. Sí, Entonces ahí también señor. eso habla de Mm, lo que se invierte en educación, se invierte en el docente, no solamente para que sepa lo que va a enseñar, sino también para que tenga dignidad en su trabajo. Yo claro. siempre te suelo decir, si no, tenés aquel que te saca a Finlandia Mm, y te habla de Finlandia, no importa si sabe dónde queda o no Finlandia, pero lo que no sabe, que es lo fundamental, es que en Finlandia mm, los sueldos docentes son en la grilla de los sueldos de las profesiones y los oficios, está arriba de todo. claro, claro. Sí, Y acá sí, está sí. del otro lado. Entonces, ese es el Exacto. primer punto para, en todo Mm, caso, dignificar y plantear que el docente, además de ser un profesional, es un trabajador que requiere ser pago de manera digna. Y lo segundo que vos decís, y tiene mucho que ver con lo que yo antes decía de la relación entre calificación y evaluación, sí. es que, claro, la corrección es una parte del trabajo y que, en todo caso, lo que me parece fundamental no es solamente corregir para llegar a una nota, vuelvo a insistir en eso, Mm, sino que además de eso,
tiene que haber una devolución. Es decir, aquel que es evaluado tiene que poder saber lo que no hizo correctamente para poder resolverlo Pero y claro, hacerlo de mejor manera. sí, Lo sí. punitivo en general está Mm, relacionado con el castigo y con la sanción. Y no con la reparación. claro. Y en clave educativa, lo que permite que uno se dé cuenta que hizo algo mal y que puede hacerlo mejor es, en todo caso, si se entiende desde la idea de reparación, porque uno está reparando aquello que hizo de manera incorrecta o a Sí. lo que no pudo lograr o incluso lo que no pudo terminar de apropiarse o de aprender. Mm, Hay algo más sobre la evaluación, Quique, que me parece que no mencionamos, pero que me parece que resulta necesario mm, poner de manifiesto. Y es la evaluación, no a escala de la experiencia personal, del aula, sí. de tu historia como estudiante o de la mía o Mm, del oyente y la oyente que está escuchando en este momento, sí. sino en aquello que tiene que ver con cierta escala mayor, y me refiero a nivel social y a nivel de las escuelas en su conjunto, por ejemplo, de las escuelas de toda la Argentina, y me refiero a eso que se conoce como los programas de evaluación estandarizados, ¿no? Ah, Que están mucho y tienen presencia en los medios de comunicación y a veces, lamentablemente, te diría que orientan las políticas educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo digo PISA. Y además de que si hay alguien que tiene hambre, se le sí. va a prender una lamparita, no tiene Sí. nada que ver con eso, porque no es con Z, sino con S, son las siglas que representan a un modelo de evaluación o de examen estandarizado Ajá. que tiene mucho prestigio en el mundo entero y que Argentina forma parte de ese examen. Pero también en Argentina desde los 90 se hacen lo que se llama operativos nacionales de evaluación, donde el Estado, a través Ah, del gobierno educativo, evalúa a las escuelas y a los pibes. Entonces, por ejemplo, a vos te suena capaz, o a algún oyente, que en los medios de comunicación hace un tiempo aparecía un hashtag, ¿no? No entienden lo que leen. ajá, sí, Lo cual, exactamente, sí. bueno, ¿ves? Quiere decir que lo viste. Esto quiere decir que Mm, no estoy diciendo que no haya problemas de comprensión lectora, no, todo lo contrario. Lo que sí me parece preocupante es que desde una organización de la sociedad civil, e incluso donde hay muchos educadores, como en sí. mi caso, Ujú, no estoy allí, pero conozco gente, que hayan avalado una frase tan estigmatizante, porque en realidad yo te claro. diría aquí que, a Sí, ver, yo te diría, a ver, acá, te muestro esto y digo, vos no entendés, digamos, esto que estás leyendo, no sí. es que no entendés lo que lees en Mm, general, decir no entienden lo que leen es, digamos, una especie de plazo fijo sin vencimiento como acusación. O sí, dicho de otra manera, sí, sí. es una anticipación de destino. Y que Ah, lo hagan educadores y que de repente hagan un showman, gobernadores de que están realmente preocupados por la educación y firman sobre la alfabetización. Me parece que a veces es más un acting que un acto de sí, verdadera entiendo, entiendo. convicción. Y te Mm, voy a decir algo más, sí. Quique, Mm, que me parece que sirve. A mí me parece bien que se evalúe lo que se enseña y que en todo caso estas evaluaciones a nivel global pretendan mejorar lo escolar. sí. Lo que pasa que también me parece que es auténtico, te diría sincero, decirte las otras cosas que están alrededor. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, PISA, que es estas siglas de evaluación internacional, depende de la OCDE, que como Ajá. bien sabes vos, es un organismo Mm, internacional de los más poderosos en clave de economía y comercio. sí. Y, Mm, y este examen es un examen que, por ejemplo, la gente esto no lo sabe, no es censal, es muestral. Agarran una muestra de pibes, en general, ¿qué pibes? ¿Cualquiera? No, de 15 años. ah, ¿Y en qué los evalúan, Quique? Y mm, los evalúan en contenidos que diseñan especialmente algunas empresas privadas vinculadas a PISA y a la OCDE en torno a cuáles son las habilidades, sí, como sí. si las habilidades fuesen Sí. universales y Ok, únicas, ok. que tiene que tener un pibe de 15 años Mm, para ser un gran y buen ciudadano. Entonces, sí. como verás, hay cierto sesgo en los modos de evaluar. ¿Por qué? Te voy a decir algo que hay gente que no sabe. No tienen ni en cuenta, por ejemplo, lo que Ah, se conocen como los diseños curriculares, que son, a ver, por decirte una metáfora, son una especie de regla o la norma pública que sí. establece en nuestro país, que es federal, lo Mm, que hay que enseñarle a un pibe
en San Marcos Sierra, que tiene que ver con el diseño curricular de la provincia de Córdoba. O sea que, ¿Me seguís? por un lado, estamos todo el tiempo criticando cierta estructura educativa, pero de alguna manera, si terminamos diciendo que los chicos no entienden lo que leen, es porque estamos basando esa evaluación quizá en un falso comienzo, quizá en un comienzo equivocado, quizá esa evaluación tiene un sistema que está mal hecho. Entonces terminamos creyendo en esa evaluación y diciendo, los pibes no saben leer, no saben comprender, no comprenden el texto. Pero ahí voy con eso. Sí. A ver, porque cualquiera que está escuchando puede pretender o puede interpretar que estoy diciendo que no hay, digamos, complejidad o en todo caso dificultad en la comprensión. Sí. Todo lo contrario. Lo que quiero decir con esto es que yo prefiero que en vez de sentenciar desde evaluaciones que se hacen todo el tiempo y se reconfirman lo que en general un pibe no sabe o lo que los chicos tienen dificultades, prefiero que el énfasis se ponga no tanto en la evaluación, sino en las políticas que permiten que los pibes aprendan a comprender mejor lo que leen. ¿Y eso qué es, Quique? Bueno. Que los docentes estén mejor y que los pibes aprendan más. Ahora, te hago una pregunta muy sencilla y muy tonta. Sí. ¿Vos podrías, Quique, aprender a jugar a la pelota sin pelota? Imposible. Bueno, imposible. Entonces, es una buena pregunta en este momento a nivel nacional porque uno puede hacer planes de alfabetización, pero, por ejemplo, te voy a dar un dato muy importante. Se han discontinuado las entregas de libros a los chicos en la escuela obligatoria. Entonces, por eso te hice esa pregunta. Claro. A ver, en mi caso, que soy de clase media de la Ciudad de Buenos Aires, tuve siempre acceso a los libros, pero la mayor cantidad de pibes de mi país, en los distintos rincones, no acceden por cuenta de su familia. Y de ahí desembocamos en eso que solemos decir. Lo que pasa es que los pibes no leen nada. ¿Y qué van a leer si no les alcanzan los Broly? No sé qué van a leer. Por ejemplo, y también es cierto que aparece la cosa estigmatizante, como los pibes no leen nada, antes leíamos y sabíamos más, y en realidad leen de otra manera. Te voy a decir algo más, Quique, que capaz, vos y tú, déjame decirte algo más sobre la evaluación, que, dale. ¿sabés qué creo? Para explicarlo quizás mucho más claro a aquel transeúnte radial ocasional que no tiene que ver con la educación, más que mandando al pibe a la escuela. ¿Sabes qué pasa con la evaluación? A veces se confunde el termómetro con la fiebre. Y te juro que no enloquecí, te voy a explicar. Bien. ¿Por qué digo se confunde el termómetro con la fiebre? Porque cuando vos, digamos, vas con el termómetro y tomás la fiebre, no la resolviste. No. Te dice, en todo caso, ahora yo ya cada vez tengo hijos más grandes, pero te decía, por ejemplo, 38,5, entonces vos lo que tenías que agarrar era ibuprofeno y de acuerdo a lo que pesaba tu hijo, darle una ese dosis. cachito de... Bien, entonces lo que modificaba o bajaba la fiebre era el ibuprofeno, no el hecho de que hayas medido la fiebre. Bueno, lo mismo pasa con la evaluación. Todo el tiempo estamos midiendo lo que no saben, lo que no pueden, lo que no traen, y en realidad ese es el termómetro que te da la fiebre, que es si sabes esto, si sabes lo otro. En lo que resuelve el problema de la incomprensión o del no saber tanto. Es lo posterior. Exactamente, claro. Que en el caso de un docente es como vuelve a enseñar algo de un modo distinto para aquel que no llegó a alcanzarlo, lo alcance, y desde un gobierno cómo hace políticas para modificar eso que está diciendo que es insuficiente. ¿Me explico? O sea que por eso digo que nos quedemos, no hay que confundir el termómetro con la fiebre. Gracias, Gabriel, te mando abrazo grandote. El abrazo de siempre, pero siempre multiplicado. Yo también. Te mando un abrazo a vos, a Leda y a toda esa linda gente que está en San Marcos Sierra. Ta